Las pirámides de Giza se alzan como silenciosos centinelas, sus imponentes siluetas recortadas contra el cielo egipcio durante milenios. Estas estructuras colosales han cautivado la imaginación del mundo, inspirando asombro y maravilla en igual medida. Son un testimonio de la ingenuidad, la ambición y la pura fuerza de voluntad de los antiguos egipcios, una civilización que se atrevió a desafiar los límites mismos del esfuerzo humano. Durante siglos, las pirámides han estado envueltas en misterio, sus secretos enterrados bajo capas de arena y tiempo. ¿Cómo se erigieron estas estructuras monumentales con tanta precisión y grandeza, utilizando solo herramientas primitivas y mano de obra? ¿Quiénes fueron las mentes maestras detrás de su diseño y cuál fue el verdadero propósito de estas enigmáticas creaciones? Las pirámides de Giza no son meras tumbas, son portales a una era pasada que nos ofrecen una visión de las creencias, los valores y las aspiraciones de una civilización que floreció hace miles de años. Son un recordatorio del poder perdurable de la creatividad humana y el atractivo atemporal de lo desconocido. Situada en una meseta rocosa en las afueras del Cairo moderno, la necrópolis de Giza alberga algunos de los monumentos más emblemáticos de la historia de la humanidad. Este sitio histórico no solo es un testimonio de la ingeniería y la arquitectura antiguas, sino también un reflejo de las creencias y la cultura de una civilización que floreció hace miles de años. El complejo, que se extiende por más de 2000 acres, está dominado por las tres pirámides principales: la Gran Pirámide de Keops, la Pirámide de Kefren y la Pirámide de Micerinos. Estas pirámides, con sus imponentes estructuras, han fascinado a generaciones de exploradores, arqueólogos y turistas. Estas estructuras masivas están rodeadas por una red de pirámides más pequeñas, templos, calzadas y cementerios, todos intrincadamente conectados con los faraones a los que fueron construidos para honrar. Cada elemento del complejo tenía un propósito específico en el viaje del faraón hacia la eternidad. La meseta de Giza fue cuidadosamente elegida como el lugar de descanso final de estos antiguos gobernantes. Su ubicación estratégica no fue una coincidencia, sino una decisión deliberada basada en creencias religiosas y prácticas funerarias. Los egipcios creían que la orilla oeste del río Nilo, donde el sol se pone cada día, estaba simbólicamente vinculada al más allá. Este simbolismo reforzaba la idea de la vida después de la muerte, un concepto central en la religión egipcia. La ubicación elevada de la meseta también proporcionaba una vista dominante del paisaje circundante, permitiendo a los faraones inspeccionar eternamente sus dominios. Desde esta altura, los gobernantes podían sentirse conectados con su pueblo y su tierra. Las pirámides en sí mismas no eran monumentos aislados, sino partes integrales de un vasto complejo mortuorio. Este complejo incluía no solo las pirámides, sino también templos y otras estructuras que jugaban un papel crucial en los rituales funerarios. Cada pirámide estaba conectada a un templo del valle por una larga calzada cubierta. Estas calzadas no solo facilitaban el transporte de materiales y personas, sino que también tenían un significado ceremonial. Estos templos, situados en el borde de la llanura aluvial del Nilo, servían como zonas de recepción para la procesión funeraria del faraón fallecido y albergaban estatuas y ofrendas dedicadas al rey. Aquí, los sacerdotes realizaban rituales y ceremonias para asegurar el paso seguro del faraón al más allá, perpetuando su memoria y su legado. La estrella indiscutible de la necrópolis de Giza es la Gran Pirámide de Keops, también conocida como la Pirámide de Keops. Es la más antigua y grande de las tres pirámides principales, un testimonio de la ambición y la destreza de la ingeniería de la Cuarta Dinastía. Durante más de 3.800 años, ostentó el título de la estructura artificial más alta de la Tierra, un testimonio de su escala colosal. La Gran Pirámide se construyó con más de 2.300.000 bloques de piedra caliza y granito, cada uno con un peso medio de 2,5 toneladas. El volumen de material utilizado en su construcción es asombroso y la precisión con la que estos bloques fueron extraídos, transportados y ensamblados es una maravilla de la ingeniería antigua. Los lados lisos e inclinados de la pirámide, antaño cubiertos de piedra caliza blanca pulida, fueron diseñados para reflejar los rayos del sol, creando un espectáculo deslumbrante que habría sido visible a kilómetros de distancia.
En la cúspide de la pirámide, una piedra angular, quizás cubierta de oro o electrum, habría coronado esta magnífica estructura, un faro de poder y divinidad. Sección 4. Los misterios de la pirámide de Keops, entresijos y cámaras ocultas. El interior de la Gran Pirámide es un laberinto de pasadizos y cámaras, cada una con su propio propósito y simbolismo. Estas estructuras internas no solo reflejan la maestría arquitectónica de los antiguos egipcios, sino también sus creencias espirituales y religiosas. La entrada principal de la pirámide, situada en su cara norte, conduce a un pasillo descendente que desemboca en una cámara inacabada en las profundidades de la roca madre. Esta entrada fue diseñada para ser discreta y proteger los secretos que yacen en su interior. Esta cámara fue probablemente abandonada al principio del proceso de construcción. Los arqueólogos creen que los cambios en los planes originales llevaron a la creación de nuevas cámaras más adecuadas para los propósitos funerarios. Un segundo pasillo, el pasillo ascendente, se bifurca del pasillo descendente y conduce a la gran galería, una notable hazaña de la ingeniería. Este pasillo ascendente es un testimonio de la habilidad y el ingenio de los constructores de la pirámide. Este largo pasillo, de techo alto, con sus paredes de ménsulas y sus superficies lisas y pulidas, culmina en la Cámara del Rey, la estancia más importante de la pirámide. La Gran Galería no solo es impresionante por su tamaño, sino también por su precisión y simetría. La Cámara del Rey, situada directamente sobre el eje central de la pirámide, es una cámara rectangular y austera, construida enteramente en granito. Este granito fue transportado desde Asuán a cientos de kilómetros de distancia, lo que demuestra la dedicación y los recursos invertidos en la construcción. Contiene un solo objeto, un gran sarcófago sin tapa, hecho de granito rojo de Asuán. Este sarcófago, aunque vacío, simboliza el lugar de descanso final del faraón. La presencia del sarcófago, junto con el elaborado simbolismo funerario de la pirámide, confirma que la Gran Pirámide fue concebida como una tumba para Keops. Los objetos funerarios y las inscripciones encontradas en otras partes de la pirámide refuerzan esta teoría. Sin embargo, la Gran Pirámide alberga muchos misterios aún por comprender del todo. Los arqueólogos y científicos continúan investigando para desentrañar los secretos que esta antigua estructura guarda. Dos estrechos pozos, conocidos como pozos de ventilación, se extienden desde la Cámara del Rey hasta el exterior de la pirámide. Estos pozos son una característica única que ha desconcertado a los investigadores durante décadas. El propósito de estos pozos sigue siendo objeto de debate, aunque algunas teorías sugieren que cumplían una función simbólica o religiosa. Otros creen que podrían haber servido para la ventilación o incluso para alineaciones astronómicas, reflejando la conexión de los antiguos egipcios con el cosmos. Sección 5. La pirámide de Kefren y la Esfinge. Guardianes de la necrópolis de Giza. Situada al suroeste de la Gran Pirámide, la pirámide de Kefren, hijo y sucesor de Keops, es ligeramente más pequeña que su predecesora, pero igualmente impresionante. La pirámide de Kefren conserva gran parte de su revestimiento original de piedra caliza lisa, especialmente en su vértice, lo que permite a los visitantes hacerse una idea de cómo debieron ser las tres pirámides en su época de esplendor. Junto a la pirámide de Kefren se encuentra uno de los iconos más reconocibles del antiguo Egipto, la Gran Esfinge de Giza. Esta estatua colosal, tallada en un solo bloque de piedra caliza, representa una criatura mítica con cuerpo de león y cabeza humana, que quizás represente al propio Kefren. La Esfinge custodia la necrópolis de Giza, con su enigmática mirada fija eternamente en el horizonte oriental. La Esfinge ha soportado siglos de erosión y desgaste, pero su imponente presencia sigue inspirando asombro y maravilla. El significado exacto de la Esfinge sigue siendo objeto de debate, pero es probable que la estatua desempeñara un papel importante en las creencias de los antiguos egipcios sobre el más allá y el papel del faraón como intermediario divino. Sección 6. La pirámide de Micerinos. Una historia de ambición e incertidumbre. La más pequeña de las tres pirámides principales de Giza,
La pirámide de Micerinos, sucesor de Kefren, se erige como testimonio de la cambiante fortuna de la cuarta dinastía. Esta pirámide, aunque menos imponente en tamaño, sigue siendo un símbolo de la grandeza y la ambición de los faraones egipcios. Aunque el reinado de Micerinos estuvo marcado por un periodo de paz y prosperidad, su pirámide es significativamente más pequeña que las de sus predecesores, lo que sugiere un posible declive del poder de la dinastía o un cambio en las prioridades arquitectónicas. Este cambio podría haber sido influenciado por factores económicos, políticos o incluso religiosos. A pesar de su menor tamaño, la pirámide de Micerinos sigue siendo una estructura impresionante. Su diseño y construcción reflejan una habilidad arquitectónica avanzada y una dedicación a la preservación de la memoria del faraón. Sus hiladas inferiores estaban revestidas de enormes bloques de granito rojo, mientras que las superiores estaban cubiertas de la más típica piedra caliza blanca de Tura. Este uso de materiales no solo tenía un propósito estético, sino que también demostraba la capacidad de los egipcios para trabajar con diferentes tipos de piedra. Esta combinación de materiales habría creado un llamativo contraste visual, acentuando aún más la importancia de la pirámide. El contraste entre el granito rojo y la piedra caliza blanca habría sido visible desde lejos, destacando la pirámide en el paisaje desértico. El interior de la pirámide de Micerinos es más sencillo que el de las pirámides de Keops o Kefren y consta de un pasillo descendente, una cámara con techo abovedado y una cámara funeraria que contiene un sarcófago de basalto. Esta simplicidad podría reflejar un cambio en las prácticas funerarias o una limitación de recursos. Sin embargo, la pirámide de Micerinos proporcionó una gran cantidad de objetos durante las excavaciones del siglo XIX, como estatuas, mesas de ofrendas y los restos de un ataúd de madera. Estos hallazgos han proporcionado una valiosa visión de la vida y las creencias de los antiguos egipcios, enriqueciendo nuestro entendimiento de su cultura y civilización.